Buenos días, Lu. ¿Qué tal? Hoy arañando pues para todos los contenidos que tenemos en Fuerteventura, que la Sí, verdad que venimos de un problema que seguramente muchísimos de los vecinos que nos están escuchando, de tus oyentes en esta franja horaria, pues habrán sentido muy identificados. La falta de vivienda pues impide que vengan profesionales y al final pues es un círculo en el que muchos empresarios ven mermado su crecimiento. Bueno, este es un tema que había que poner sobre la mesa y lo hemos hecho, pero ahora mismo tenemos un tema muy delicado, muy sensible y también tengo que decir en primera persona que para aquellas que somos madres, muy difícil, ¿no? de digerir cómo un padre puede llegar a abusar de su propia hija y mucho más cuando su hija tenía 2 años. Estamos hablando de un caso de Fuerteventura, estamos hablando de una vecina que se llama Dayana Gil. Robaina no tiene ningún inconveniente en dar su nombre y apellidos, en venir a Onda Fuerteventura con todos los informes forenses y con todos los informes psicológicos, más algunas de las sentencias. Lo que sí pide es, por supuesto, la opacidad de su cara y me parece que está bien y me parece que para contar esto no hace falta ni es necesario que haya cámaras de televisión. Dayana, buenos días. buenos días. Usted es vecina de la zona sur de Fuerteventura. Sí, Acérquese al micro más, por favor. sí. Usted es vecina, vive... Ahora mismo en Pájara, pero en Morrojable. He vivido toda mi vida en Morrojable. Usted tenía una relación con una persona y fruto de ella nace una niña. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? A partir de ahí, bueno, la relación no va bien. Nos separamos y él se lleva a su niña siempre cuando corresponde. Yo empiezo a ver una cosa rara en la niña hasta que un día la niña viene con un golpe. Casualmente habían dos amigas en mi casa que me dijeron, ese golpe no es normal, Dayana, y les conté mi sospecha. Miramos la niña y me dijeron, nos vamos para el centro de salud. En el centro de salud me mandan hacia el hospital. Y yo escucho, no me lo ponen en el informe, al médico decirle a la enfermera, tiene un pequeño desgarro. Error mío que yo ese día, en vez de... quiero decir una cosa, creo que hay unos malos protocolos respecto a esto. Porque ahora yo me doy cuenta que el protocolo lo tenía que haber activado ese pediatra. No me tenía que haber mandado a aborto por mi cuenta. Porque yo, por ignorancia, la familia me decía, espérate, porque era un sábado, al lunes vamos a hablar con el abogado, no van a haber forenses arriba, porque en Fuerteventura todo funciona como funciona, y le llevé el lunes. El lunes lo que le vieron es un eritema en la pared vaginal y el golpe en el glúteo. Yo hablando con muchos forenses me pueden decir que el eritema, claro, que era un pequeñito desgarro que se ha convertido en eritema. A raíz de ahí le quitan la niña, le hacen una pruebita de que para ver si habían restos de semen. No habían. Quiero dejar claro porque también mucha gente dice no hace falta que haya una penetración para que haya un abuso. Desde luego. Se la quitan 5 meses cuando llegan los de que no hay restos biológicos paternos, pues se archiva. Pero nadie ha mandado a declarar ni al forense que actuó a ver por qué tiene esa herida, ni a la pediatra que actuó en el momento. Entonces yo empiezo a buscar profesionales. Y me encuentro con que sí Que sí que te la niña ha refieres. sido abusada. La niña ha tenido abusos. Sí, La niña tenía 2 años en ese momento. sí. Con 3 años se le realiza un peritaje gestual. ¿Sí? Creo y considero que una niña con 3 años no tiene la capacidad de mentir. Y ahí, pues yo siempre dije que no quería saber quién fue, no quería saber quién fue. Pero es que ahí fue cuando la niña hizo el rechazo hacia el padre, no hacia el resto de la familia. Se le enseñaron fotos de su familia y de mi familia. Y hacia el único que hizo el rechazo fue hacia su padre. ¿Qué pasó con ese informe? ¿Eso se ha traducido en alguna medida? ¿Tu hija sigue viendo a su padre? Hoy por hoy tiene derecho a visitas tuteladas por un familiar mío. Nadie ha protegido a mi hija. Me siento desprotegida. Aún habiendo de la audiencia provincial un informe que pide que reabran el caso porque dice que la niña ha sido mínimo víctima de tocamiento. Fiscalía pide que se le quite la custodia. Y aquí en Fuerteventura no hay motivo alguno para separar a la niña del padre. Fiscalía lo considera. El golpe está, has traído fotografías, son de una crudeza impresionante, se lo aseguro. Son fotografías que nadie querría ver de, de ningún niño, ya no de nuestros propios hijos, de ningún niño. ¿Cómo puede ser que no se, que esto, de alguna forma, entiendo que se ha archivado, Dayana? En su día se archivó y ahora se ha reabierto con estos nuevos informes. Se reabrió con el informe de se reabrió en diciembre en la provincial.
pero lo hemos pedido medidas cautelares, no es la primera vez que se solicitan, porque en el último auto también me gustaría enseñártelo, la jueza dice que no entiende por qué anteriormente no lo hemos pedido, y lo hemos pedido, es la tercera vez que se piden las medidas cautelares, y me acusa de ser una madre nerviosa. ¿Quién en mi situación estaría tranquila viendo estos informes y cuando a mí es un médico quien me dice tu hija pudo ser víctima de abuso? Mira, tenemos al otro lado a la abogada que te está llevando este caso. Muy buenos días. Hola, buenos días. Póngase el auricular, por favor, para que pueda escucharlo, Dayana. Bueno, lo que nos está contando esta madre es terrorífico. Sí, la verdad que sí, terrorífico. Nosotros tenemos que decir que sentimos claramente indignación y hasta podría decir que tristeza con todo lo que estamos viendo, porque llega un momento en el que no consigo entender yo personalmente cómo se deja de lado las obligaciones de determinadas personas y no entrar a valorar lo realmente importante, que es sentarse a estudiar cuál ha sido el motivo por la falta de atención total de determinada prueba. Es decir, si Fiscalía ve indicios, si ha habido una serie de pruebas, si hay unos informes forenses, ¿por qué una madre se está sintiendo ahora mismo tan desprotegida? ¿Por qué ante un presunto caso de abuso ese padre tiene derecho a seguir viviendo a su hija, el menor o la menor en este caso corriendo ese riesgo? Es que es un debate que nos ponemos todos a pensar y yo personalmente no encuentro un núcleo para decir es por este motivo o este otro, porque como les estaba diciendo la madre, este procedimiento se archivó el año pasado y nosotros a base de trabajo constante conseguimos que la Audiencia Provincial de Gran Canaria reabriera este procedimiento porque incluso en esa resolución dice que cuanto menos esa niña estaba sufriendo tocamientos por parte de su padre. Cuando esto se reabre, nosotros presentamos otras medidas cautelares y es ahí cuando incluso el fiscal se pone de nuestra parte y entiende que debe suspenderse ese régimen de visitas hasta que se tramite este procedimiento. Y ahora, sorprendentemente, a mí lo que me duele mucho es que, y me da miedo, puedo decir lo que me da miedo, porque tratamos de un procedimiento muy delicado y no están entrando a valorar las posibles consecuencias en un futuro que esto puede también tener, porque la resolución en la que se nos deniega, que no sé si ustedes la han podido leer, en ningún momento hace relación a todos los informes periciales, médicos, la resolución de la audiencia provincial en la que se reabre el procedimiento, nada al respecto. Y cuando yo me atrevo a decir que entiendo que ha existido muy poco estudio en este procedimiento en concreto, lo digo porque hasta en la resolución dice que sorprende que yo personalmente como abogada no haya solicitado con anterioridad estas medidas, sino lo hago una vez se reabre el procedimiento. Y este dato, lo tengo que decir, lo siento muchísimo, me sorprende a mí más porque de haber estudiado este procedimiento se podía haber comprobado que no solo se solicita en el recurso de la audiencia provincial, sino se solicitan estas medidas cautelares ante el mismo juzgado de instrucción, que se nos hizo caso omiso. Que luego se vuelve a solicitar a posteriori cuando obtenemos esta resolución favorable, cierto, pero se vuelve a presentar, no se presenta por primera vez. Entonces, si este pequeño detalle nos llama la atención y nos preocupa, imagínense cuando podemos leer esa resolución y nada dice al respecto de toda la documental que ha tenido que buscar por activa y por pasiva esa madre cuando el juzgado no realiza ningún medio de actuación para tratar de proteger a esta niña. ¿Y a este padre alguien le ha juzgado? ¿Alguien le ha hecho algún tipo de dictamen? No, estamos todavía, al haberse archivado y hemos conseguido la reapertura del procedimiento, ahora es cuando está en fase de instrucción. Ahora empiezan a realizarse de nuevo las diligencias de prueba porque previamente el juzgado tampoco consideraba necesario que viniera a declarar un perito, el médico que realiza el primer informe y el que toma el protocolo de actuación. Entonces ahora es cuando estamos empezando a toda la fase de investigación para poder llegar a un fin y conocer qué es lo que está sucediendo. ¿Cuánto tiempo lleva esta niña de forma tutelada? Sí, pero sigue viendo a su padre. Yo creo que ha sido solo en 4 ocasiones, me podrá confirmar la madre, porque ahora la niña, mira, otro dato, como me acabas de decir esto, me viene bastante bien. En esta resolución se dice que el colegio informa de una desmejoría de la niña, pero que claro, ellos no pueden entrar a debatir cuál ha sido el núcleo que ha generado, el nexo. Yo personalmente creo que hay que tener un poquito de sentido común y si el propio colegio está viendo que la menor ha tenido una desmejoría bastante considerable, si ponemos a contabilizar el plazo en el que comienza y casualmente coincide
con estas visitas tuteladas, pues creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? No, ellos no tienen que decidir, sino tenemos más pruebas que evidencian que esta situación está perjudicada. La niña está de nuevo con ansiedad, está de nuevo agresiva, y eso, bueno, se los puede decir la madre, no lo tengo que decir yo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que primero que una persona sea capaz de cometer un delito así, un abuso así, una situación tan... que una niña, una menor que ahora mismo tiene, Dayana, ¿cuánto tiempo tiene tu hija? Ahora mismo tiene 4 años. ¿Cómo está tu hija? Mal. Yo la comparo con otros niños, a ver, la niña tiene miedo. La niña toca la puerta, se va corriendo, mi amor, ¿qué te pasa? Miedo a papi, cierra las puertas. ¿Por qué cierras? Papi no entre. Después, sin embargo, tú le dices, vas a ir con papi, porque va con papi. A jugar al Parque La Arena, ¿y te vas con papi a su casa? No, es como que ella sola sabe. La niña está con miedo, ha vuelto a tener pesadillas por las noches, se me despierta durmiendo. Es como que todo lo que yo he avanzado con la niña se ha ido hacia atrás. La niña le costaba dormir, la niña, pues otra vez estamos igual, y agresiva, muy agresiva. ¿La niña está recibiendo algún tipo de tratamiento psicológico? ¿O El- apoyo? Por parte del colegio y los peritajes, que el padre se niega a que sea visto por un psicólogo la niña. Y puede, y aquí pregunto a la abogada, ¿el padre puede decidir si la niña tiene derecho o no a un apoyo psicológico? ¿Puede Sí, negárselo? al final el padre tiene plena capacidad al no tener ninguna retirada, en este caso de la patria potestad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los psicólogos? Bueno, yo, a raíz de las comunicaciones que hemos podido tener para informarnos, ¿no? Ellos, tras la negativa, lo que hacen es informar al colegio de psicólogos para decir que esta persona tiene la necesidad de ser atendida, y a partir de ahí es cuando se podría tomar un protocolo de actuación. Pero él está en toda su capacidad a día de hoy de negarlo. Me Por parece desgracia. terrible, me parece terrible lo que estamos escuchando hoy. A mí, sabes, si me permites, lo que me da Sí, muchísima pena es que, y me atrevo a decir, no con este caso en concreto de esta niña, pero cuántas veces, por desgracia, en estos últimos años nos hemos visto y escuchado trágicos desenlaces, y luego nos alertamos todos y nos preocupamos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? Pero es que son hechos en los que no tienes la declaración de un padre y una madre, es que tienes tanta prueba que hace evidenciar que una niña está sufriendo y no se tome ningún medio para prevenir una posible, porque claro, aquí hablamos de suposiciones, ¿no? Porque es una posibilidad, porque estamos investigando un hecho, pero no lo concibo, sinceramente, y esta parte es la que me entristece muchísimo y me da miedo, pero bueno, como ella lo ha visto, como la madre ha visto, seguir trabajando, seguir luchando, y obviamente esto no se va a quedar así, porque hay que ver realmente lo que existe detrás de todo este procedimiento, porque no concibo lo que está pasando. bueno, aunque suene muy, muy brusco, pero un instituto de formación profesional en ciencias forenses dictaminó que las heridas que presenta la niña son perfectamente compatibles con un abuso sexual porque sus cavidades, estamos hablando de la anal y de la vaginal, tenían una dilatación permanente mayor a la esperada. Estamos hablando de una niña de 2 años, estamos hablando de su futuro, de los problemas a los que se tiene que enfrentar, seguramente psicológicos. También hay un informe psicológico que dice, bueno, pues prácticamente lo mismo, un informe por un colegiado, por Ismael Dorado Urbistondo, que verifica también en la comunicación gestual que respecto al padre hay un trato desfavorable por parte de la niña respecto a la madre, produce reacciones de carácter positivo. Quiero decir que no son percepciones personales, que estamos hablando de informes que ustedes me imagino que intentarán elevar pues a todos los juzgados posibles para poder salvar este caso. Claro, igual que lo hicimos en su momento, y el primer informe que tenía la madre del perito de Barcelona fue con el que conseguimos volver a reabrir el procedimiento. Ahora mismo que hemos aportado más, incluso si cabe, aún así vamos a seguir con la investigación. Lo que a mí me sorprende es que, teniendo todo este tipo de documental, ni siquiera se estime necesario el haber escuchado en su momento a estos médicos, porque aquí tenemos que recordar que se activa el protocolo de actuación no por la madre, sino por el propio Hospital General de Fuerteventura. O sea, directamente este informe se lo han pasado o lo han omitido, básicamente, ¿no? Decía la madre Dayana que incluso el pediatra tenía que haber activado ese protocolo desde el mismo momento en el que ve un desgarro.
Claro, pero eso se hace. Del Hospital General de Fuerteventura, cuando se emite el primer informe en el que se dicen que hay eritemas en la zona vaginal, que el himen de la niña no se ve claro, una niña de 2 años, recalquemos, de 2 años, ahí es cuando se activa el protocolo de actuación. ¿Qué es lo que pasa en un primer momento? Que se realizan unas pruebas, unos hisopos, para poder comprobar si existe ADN masculino, y en ese caso dio negativo. A raíz de ese informe se archiva el procedimiento y se reactivan otra vez las visitas con el progenitor paterno. ¿Qué es lo que a mí me sorprende? Que a raíz de la vuelta a las visitas vuelven a llegar informes médicos, vuelven a tener problemas en la zona vaginal, vuelven a salir eritemas, entonces se vuelve a informar al juzgado. Nada hace al respecto porque dice que entienden que no tiene mayor importancia, bueno, entre comillas, no de forma literal lo ponen de esa forma, y se archiva el procedimiento. Y ahí es cuando empezamos nosotros, me llama la madre y empezamos a estudiar el procedimiento. Realizamos cuántas gestiones entendemos que son necesarias y conseguimos que la audiencia provincial nos dé la razón y se reabra para investigar este procedimiento. Y ahí es cuando volvemos a pedir que vayan a declarar todas las personas responsables de los informes forenses, periciales, médicos que se han emitido para poder mantener esta investigación. Es que es necesaria, es fundamental. Y a día de hoy, pues esperando a poder escuchar a las partes. Bueno, les deseo muchísima suerte, de verdad, muchísima suerte en este caso. Gracias por participar esta mañana en directo. Vemos que tiene una letrada muy concienciada con este asunto, lo cual ese grado de implicación y de compromiso tranquilizará también a la madre. Muchísimas gracias. Seguiremos muy puntuales. Hasta luego. Gracias, buenos días. Dayana, bueno, ¿tienes un buen apoyo? Sí, puedo dar gracias a que la encontré a ella. Sí. Creo que lo está luchando como nadie lo puede luchar. Creo que le ha llegado a ella dentro. Porque anteriormente tuve otro abogado que no se implicaba en nada. Y yo a Sara le puedo agradecer, vamos. Sé que está dándolo todo por mi hija. Me gustaría que en estos últimos segundos del programa utilizaras este micrófono para que todas esas personas que te están escuchando ahora mismo, Dayana, ¿qué les pides? ¿Qué te gustaría? Justicia, protección para mi hija. Justicia, que haya igualdad en la justicia. Que si a mí se me pena por no entregar a mi hija, que a él se le pene por no venir a recogerla. No puede ser que yo tenga un juicio por no entregarla un mes y que él esté 7 meses sin venir a recogerla y él no tenga ningún tipo de condena y a mí sí se me pueda condenar como madre. Y quiero dejar claro que yo no soy un caso aislado. Yo soy de las pocas madres que a lo mejor habla. Pero conozco muchas madres en mí y tienen miedo a hablar. Mucho miedo, pero no soy ningún caso aislado. Esto pasa más de lo que nos esperamos. Y desde las autoridades no se hace nada. Y en la mayoría de los casos, las madres, aun con informes, son acusadas de alineación parental. ¿A quién va a querer su hija si no es su madre? Y sobre todo con estas pruebas, Dayana, por favor. Es que en mi caso, yo siempre digo, que en otros casos no lo sé, digo, pero es que en mi caso, yo me he movido como madre para saber qué está pasando. Y todos los médicos no pueden estar de acuerdo en algo. Yo voy preocupada con mi hija porque le veo un golpe y aquello no estaba como estaba. Y el hospital es el que ve algo y llama a la policía judicial y llama al forense. No soy yo. Y creo que en los juzgados debería haber gente más especializada. O sea, yo esto no lo tendría por qué estar haciendo por mi cuenta. El juzgado tiene que tener un psicólogo especializado en menores. Y si en Fuerteventura no hay, me mandas a Gran Canaria. Y si en Gran Canaria no hay, me mandas a Madrid. Igual que se hace con los médicos. ¿Al final se supo por qué su hija había presentado un golpe de esa magnitud? ¿Cómo que por qué se supo ese golpe con el que llegó en esa primera exploración? Dicen los forenses que es dado con la niña boca abajo y con algo semirrígido. La niña ha empezado a hablar un poco. La niña dice, al psicólogo le dijo con un cinto. Bueno, Dayana, mucho ánimo. Gracias. Y gracias por contarlo, por venir a Onda Fuerteventura a contarlo y Gracias por ser a valiente, por defender a su hija. Muchas gracias. Gracias a ustedes. My body's so